Buenos días. Bueno, hoy un día especial, de cierta manera, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor. Si nos ponemos a pensar, como leyó Nahue, ahí en 1 Corintios 15, si no hubiese resurrección, no habría esperanza. Una vez alguien dijo que es muy fácil refutar el cristianismo, es lo más sencillo que hay, solo debes negar la resurrección, o sea, comprobar que Jesús no resucitó. Pero bueno, claro, de manera irónica, porque eso es imposible, porque la tumba está vacía hasta el día de hoy, hay testimonios por todos lados de que el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a muchas personas, y es la piedra fundamental del cristianismo, del Evangelio. Él murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, y eso es lo que nos da la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que la deuda fue saldada, y de que por su resurrección un día estaremos con Él por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos, y a tener nuestro tiempo con la palabra de Dios. Oramos. Señor, damos gracias por la cruz de tu Hijo, porque el Cordero sin mancha, sin contaminación, fue inmolado por nosotros, fue crucificado. Él cargó con la ira que nosotros merecíamos, Él murió la muerte que nosotros merecíamos, Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, gracias porque tú lo has entregado a morir por nosotros. Tú has entregado a tu Hijo en lugar de pecadores que te odiaban, que te aborrecían, que te daban la espalda. Gracias, Señor, gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio, gracias porque el tercer día ha resucitado de los muertos. Y es por su muerte y resurrección que hoy tenemos esperanza, es por su muerte y resurrección que podemos ser reconciliados contigo. Gracias te damos. Queremos rogarte, por favor, ahora, al exponer tu palabra, que tú la uses, Dios. Tú conoces los corazones, tú conoces quién está aquí y no es tu Hijo todavía. Y te rogamos que tengas misericordia y le salves. Tú conoces quién de nosotros estamos endurecidos, quién de nosotros necesitamos consuelo. Señor, tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Por eso rogamos que tú nos pastorees con tu palabra conforme a tu voluntad, Dios. Que tú nos ayudes ahora a someternos con temor y temblor a tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Marcos capítulo 12, vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Leo en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a la resurrección, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y la verdad, hermanos, una de las verdades más fundamentales que se suele ignorar es el tema de la resurrección. Esta semana estábamos hablando con Tato, con Gabriel, a una señora, y en un momento le dijimos, porque Jesús resucitó de los muertos. Sí, claro, su espíritu resucitó, dijo. Claro, su espíritu resucitó. Y eso es lo que piensa mucho cuando uno le habla a las personas de la resurrección. Piensan que Jesús resucitó en espíritu, es una especie de gnosticismo. Jesús resucitó en espíritu. Cuando uno entra a una iglesia católica, por ejemplo, una de las imágenes que tienen es una cruz con el Cristo crucificado, como si Cristo hubiese quedado en un sentido colgado en la cruz. Hace muchos años, estaba en un campamento y le estaba tratando de predicar a unos jóvenes, y recuerdo que había una persona mucho más madura que yo, no recuerdo si era, creo que era pastor, me parece, y él me estaba dejando evangelizar y me estaba escuchando, y yo estaba evangelizando a estas personas y estaba diciendo que Jesús murió por nuestros pecados, etc., y me quedé ahí. Y este hombre se metió en la conversación y dijo, bueno, pero también resucitó. Porque claro, es una piedra fundamental del Evangelio. Y la realidad es que si nosotros pensamos, o hacemos una encuesta de qué pensamos en cuanto a la resurrección, quizás lo que nosotros pensamos es que vamos a ser espíritus por toda la eternidad. O sea, claro, nadie lo va a decir, pero en cierta manera, cuando imaginamos la resurrección, lo que viene a nuestra mente es que vamos a ser espíritus andando ahí por toda la eternidad. Incluso hablamos del cielo como que, bueno, alguien muere, un creyente muere, que ha confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, y va al cielo y como que ya está, ya llegó a su hogar. Bueno, no llegó a su hogar, en realidad. Porque ¿cuál es el hogar? Apocalipsis 21. Cielos nuevos y tierra nueva. O sea, la salvación no se consuma cuando un creyente muere ahora. Ahora va a lo que algunos le llaman el cielo intermedio. La salvación, ¿cuándo se consuma? Cuando resucitamos. O sea, cuando un creyente muere y va al cielo ahora, bueno, es mejor que estar acá, dice Pablo, por supuesto que sí, pero no es el estado perfecto. No se terminó, no se consumó el plan de salvación. El plan de salvación se consuma en la resurrección. Por eso dice Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, morimos. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, hablando de nuestro cuerpo de resurrección. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:2, sigo leyendo, por esto también gemimos, dice Pablo, es un clamor, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. O sea, Pablo dice, nosotros los creyentes queremos un cuerpo, no queremos morir y quedar siendo espíritus. No, Pablo dice, anhelamos, gemimos. Y Pablo dice, así seremos hallados. Cuando el Señor nos resucite vamos a tener un cuerpo físico. Pablo anhelaba un cuerpo. Dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, dice, la redención de nuestros cuerpos. O sea, la creación está gimiendo y los creyentes también. Anhelamos no solamente morir y estar con el Señor, sino anhelamos la resurrección, porque el Señor ha resucitado en cuerpo físico y la Biblia nos promete, hermanos, que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, resucitaremos con cuerpos físicos. Por eso vamos a ver en este texto que la enseñanza de la resurrección es fundamental para que los creyentes vivamos con una perspectiva eterna. Repito, la enseñanza de la resurrección es fundamental para que los creyentes vivamos con una perspectiva eterna.
Y vamos a ver en este texto 3 reacciones sobre la resurrección. 3 reacciones sobre la resurrección. Y la primera reacción que vemos que las personas tienen frente a la resurrección es que muchos no creen en la resurrección. Muchas personas no creen en la resurrección. Noten conmigo, por favor, ahí, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Nos encontramos en este momento el día martes, antes de la crucifixión. Sabemos que el Señor Jesús fue crucificado un viernes y nos encontramos ahora el día martes. Jesús está en el templo, hace poquito acabó de limpiar el templo, de echar a los cambistas, y el Jesús está enseñando en el templo, ya a pocos días de ser crucificado en Jerusalén. Y entonces, estando en el templo, se le empiezan a acercar sus opositores para hacerlo pisar el palito. Imagínense, Jesús está enseñando en el templo al pueblo, muchas personas están escuchando, entonces sus enemigos dicen, bueno, este es el momento para hacer que Jesús tropiece, para demostrar que es un falso maestro. Así que se acercan primero 2 grupos. Si notamos ahí, en versículo 13, se acercan los fariseos y los herodianos. Noten capítulo 12, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. O sea, ya no lo aguantan más a Jesús, se lo quieren sacar de encima. Así que le mandan a este grupo. Ahora, lo llamativo es que fariseos y herodianos se odiaban entre sí. ¿Por qué? Porque los herodianos, como su nombre lo dice, ¿a quién apoyaban? A Herodes, claro, así es, a Herodes. Y los fariseos no querían tener nada que ver con los romanos. Así que estos grupos realmente se odiaban, pero su odio por Jesús era mayor. Así que estos se unen para hacerle pisar el palito a Jesús. Y le hacen una pregunta muy conocida, ¿cuál es? ¿Es lícito dar tributo al César? Ahora, acá hay una trampa terrible. ¿Por qué? Porque si Jesús responde, vamos a decir así, en favor de los fariseos y dice, no es lícito, entonces los herodianos se le iban a venir encima. Ahora, si Jesús responde, vamos a decir así, a favor de los herodianos y dice, sí, demos tributo al César, entonces los fariseos se le iban a venir encima. Así que Jesús está entre la espada y la pared. Pero por supuesto Él es Dios hecho hombre, y Él responde con total sabiduría palabras que se repiten hasta el día de hoy. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que vamos a decir así, Jesús vence a sus contrincantes. Así que ahora aparece otro grupo, pero este grupo no quiere hacer pisar el palito a Jesús, sino quiere aprovechar la derrota que acaban de tener los fariseos para tener una victoria sobre Jesús y sobre los fariseos. Así que se le acerca a este grupo, dice ahí en versículo 18, que son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, los saduceos es la línea de la cual venía el sumo sacerdote. Se estima que este grupo nace aproximadamente en el siglo II a.C., en la revuelta de los macabeos. Y este grupo de los saduceos tenían la particularidad de que apoyaban a los romanos. A ellos, solamente los saduceos, estaban preocupados por el poder político. Eso es lo único que les importaba. Por eso en un momento dicen, bueno, matemos a Jesús. Mejor vale que muera un hombre y no que todo el pueblo perezca. Ellos estaban preocupados en que no les quiten el poder. Así que estos hombres, los saduceos, generalmente muchos de ellos eran miembros del Sanedrín, que es el grupo que se reúne para hacer que crucifiquen a Jesús, y ellos se movían en todo el ámbito del templo. Por eso, cuando se destruye el templo en el 70 después de Cristo, este grupo desaparece. No sabemos nada más de este grupo. Sabemos por los evangelios, pero luego del año 70 este grupo desaparece. Pero sabemos por la Biblia, por este pasaje y otros, que estos hombres son liberales. Estos hombres no creen en la Biblia, creen en lo que les gusta de la Biblia. Dice en Hechos 23:8,
cuando llevan a Pablo, lo atrapan a Pablo, Pablo dice en Hechos 23:8, dice lo siguiente, Pablo para defenderse: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y noten Pablo lo que dice astutamente, muy astutamente. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo dice esto a propósito. Dice el versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y aclara Lucas, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ¿por qué Pablo habla de la resurrección? Porque sabía que había fariseos y había saduceos. Y sabía que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creen en la resurrección. Así que estos hombres se acercan y quieren derrotar a Jesús. Acabaron de ver que los fariseos fueron derrotados, así que si ellos ahora logran derrotar a Jesús con esta pregunta, ellos iban a tener victoria sobre Jesús y sobre los fariseos. Así que estos hombres que también se quieren sacar a Jesús de encima, le hacen una pregunta. Pero en esta pregunta ponen un caso hipotético. Pero no un caso hipotético cualquiera. Un caso hipotético absurdo. Lo que plantean acá es absurdo. Noten conmigo, por favor. Maestro. Hay toda una ironía acá. Estos hombres no respetan a Jesús de ninguna manera. Pero se acercan con cierta ironía. Maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea, eso es lo que la Biblia dice. O sea, le están citando la Biblia. Esto es correcto lo que estos hombres dicen. Eso es lo que la Biblia dice. Y ahora surge el caso hipotético. Hubo 7 hermanos. Esto nunca existió. Es un caso hipotético extremo. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Noten, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Algunos dicen que esto es como un acertijo, ¿no? Pero otros se inclinan a pensar que esto es una burla. Estos hombres se están burlando de Jesús. Cita un comentarista una frase que usaban los saduceos, una pregunta que hacían. Ellos hacían la siguiente pregunta, a forma de burla. Los resucitados, esto decían los saduceos, los resucitados tienen que pasar por un ritual de limpieza, dado que han tenido contacto con un cadáver. O sea, claro, el Antiguo Testamento decía que si una persona tenía contacto con un cadáver, debía pasar por una purificación. Entonces estos hombres, en tono de burla, decían, bueno, cuando resuciten, las personas que resucitan, ¿tienen que hacer un ritual de limpieza? Porque tuvieron contacto con un cadáver, o sea, con ellos mismos. Estos hombres se burlaban de la resurrección. Así que la ley de Moisés, no lo voy a hacer ahora, lo pueden leer luego en Deuteronomio 25, 5 al 10, la ley de Moisés determinaba que si una persona, un hombre, moría sin tener descendencia, su hermano debía casarse con esta mujer para dejar descendencia. Y si no, había que sacarle un zapato y hacer todo un ritual, digamos, de ese tiempo, de las costumbres de ese tiempo, para demostrar que lo que este hombre, si no se quería casar, este hombre no era un buen hombre. Y eso lo vemos en qué libro de la Biblia. En Ruth. Este es el principio de Ruth, del pariente redentor. Así que Dios con esta ley protegía tanto la descendencia del hermano como protegía a la mujer, porque una mujer que moría sin hijos en ese momento quedaba totalmente desamparada. Así que estos hombres usan eso para tratar de comprobar en su ideal que no hay resurrección. Un comentarista dice lo siguiente: apenas disimulando la risa, nos podemos imaginar a estos hombres luego de plantear todo esto, este caso, casi mirándose entre ellos, burlándose, apenas disimulando la risa, le preguntan a Jesús: cuando sean levantados de los muertos, ¿de quién será esposa, ya que todos la tuvieron como tal? O sea, nos podemos imaginar, estos hombres están burlando. Esto es toda una burla. Me imagino ahí
como hacen los jóvenes, ¿no? Cuando quieren burlarse de alguien y te hacen una pregunta y están burlando entre ellos. Bueno, esto es lo que están haciendo estos hombres. Se están burlando de Jesús. O sea, con este caso hipotético están diciendo, es absurdo. Es absurdo lo que están diciendo. ¿Cómo va a haber resurrección? A ver, contame. ¿De quién va a ser esta mujer cuando resuciten? Qué absurdo que es la resurrección. Bueno, estos hombres, como dije antes, son los liberales. ¿Por qué digo cuál es la característica de los liberales de hoy en día? La característica de los liberales de hoy en día es que no creen en la Biblia. No creen en la Biblia. Los liberales, la característica que tienen es que ellos eligen qué parte de la Biblia quieren creer. La parte que ellos quieren creer, la toman. Pero las partes que no me gustan, las desecho. La parte que me confronta con mi pecado, esa no me gusta. Así que esa la desecho. Así que tal mandato en realidad no está en la Biblia. Fue un agregado después. En realidad, 1 Timoteo no la escribió Pablo, la escribió otro autor. Es que en realidad, y así, cuestionan, en realidad Jesús, lo que tenemos en los evangelios es como una mitología. Es el Jesús mitológico, no es real. Y así, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque estos hombres quieren sacarse de encima lo que los confronta con su pecado. Es lo que suele pasar hoy en día. Hablas con alguien y te dice, no, pero a mí esa parte de la Biblia no me gusta. Yo prefiero Juan 3:16. Bueno, pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No, a mí eso no me gusta. Yo prefiero Juan 3:16. Yo prefiero Juan 4, 1 Juan 4, Dios es amor. Bueno, pero vos no podés elegir qué querer. Lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Pero a estos hombres quieren desechar lo que la Biblia dice de la resurrección. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, claro, la Biblia, lo vamos a ver ahora, la Biblia habla mucho de la resurrección. Entonces, bueno, ¿qué hagamos? Bueno, saquémonos de encima todo lo que la Biblia dice de la resurrección y quedémonos con el Pentateuco. Ellos creían solamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Es lo único que ellos creían. Así que ponen un caso extremo. ¿Y por qué ponen un caso extremo? Porque los casos hipotéticos, hermanos, hipotéticos extremos, tienen una función. Como es hipotético y no lo sabés, hay un montón de ecuaciones que no entran, lo que busca un caso hipotético es dar la respuesta, que vos des la respuesta que yo quiero. Eso es lo que buscan. Por ejemplo, vos me decís que la mujer no puede ser pastora. Bueno, pero ¿qué pasa si en el medio de la selva hay una persona y nadie puede entrar? Y bueno, pero no sé porque es hipotético. No sé qué haría en ese caso, porque es hipotético. Pero claro, con ese hipotético lo que busca es que uno diga, bueno, la mujer puede ser pastora. Ah, ¿viste que la mujer puede ser pastora? Entonces pongamos pastora acá. Bueno, pero pará, era un caso hipotético. Así, llevamos todo al extremo. ¿Qué pasaría si en tal... Y algo que nunca sabemos que haya pasado. Bueno, esto es lo que estos hombres hacen. Plantean un caso hipotético porque son incrédulos. Y con este caso hipotético, lo que quieren hacer es llevar la discusión hacia su terreno. Estos hombres quieren negar la resurrección. ¿Saben por qué quieren negar la resurrección? Porque eso justifica su estilo de vida. Estos hombres, los saduceos, no tenían esperanza mesiánica. Ellos no esperaban un Mesías que venga a libertarlos de nada, no les interesaba. Estos hombres no creían en un reino venidero, que el Mesías iba a venir y iba a instaurar su reino eterno en la tierra. No lo creían. Y como no lo creían, estos hombres, lo único que les importaba era esta vida. Por eso les importaba codearse con los romanos, porque solo les importaba pasarlo lo mejor posible acá. Y eso, por supuesto, hermanos, eso es lo que pasa cuando no creemos en la resurrección. Si vos no crees en la resurrección, lo que va a pasar es que, claro, ¿cómo vas a querer servir al Señor? Pensá por un momento. ¿Cómo vas a querer esforzarte por servir al Señor si no hay resurrección? ¿De qué vale? ¿De qué vale? No vale de nada. Mejor hacer horas extras. Por lo menos eso te lo pagan y podés ir y gastar tu dinero y tener cosas en esta tierra si no hay resurrección. Si no hay resurrección, bueno, usá tu tiempo para vos mismo.
¿Para qué vas a usar tu tiempo para invertirlo en otros? ¿De qué te sirve? Si no hay resurrección, no pienses en otro. Pensá en vos mismo, pasá lo mejor posible. Si no hay resurrección, viví para el materialismo, viví para comprar cosas. Si esta vida, pensá por un momento, si esta vida es todo lo que hay, bueno, tratá de usar tu dinero para tener la mayor felicidad posible. Y bueno, cuando te mueras ya te moriste, todo dejó de existir. Si no hay resurrección, ¿de qué sirve hacer lo que dijo Jesús? ¿Recuerda lo que dijo Jesús en la parábola del mayordomo infiel? Usá tu dinero, usá tus recursos para alcanzar a otros para el Evangelio. Usá tu dinero de tal manera que cuando estés en el cielo puedas ver, wow, mirá cómo el Señor usó mi dinero para que otros conozcan a Cristo. Pero si no hay resurrección, ¿de qué vale eso? ¿De qué vale? Si no hay resurrección, ¿para qué predicás el Evangelio? ¿Para qué le vas a hablar a una persona que si muere se va a ir al infierno si en realidad no hay resurrección? ¿Para qué le vas a hablar a una persona que si muere, si no se arrepiente, que la única manera de ser reconciliado con Dios y cuando muere ir al cielo es por medio de Jesús? ¿Para qué se lo vas a decir si no hay resurrección? Aún si no hay resurrección, esta vida no tiene sentido. No tiene sentido. Piense por un momento, en esta vida todos sufrimos. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Si esto es toda la vida que hay y encima la vida no te sonríe, no tenés la vida de un millonario, ¿de qué te sirve? Es lo más frustrante. Bueno, así vivían estos hombres. Estos hombres vivían para el aquí y el ahora. Ellos no creían en la resurrección. Por eso vivían como vivían. Quizás vos vivís como vivís porque no crees en la resurrección. Quizás ese es el motivo. En cierta manera, teóricamente, creemos en la resurrección, pero quizás en realidad no lo estás creyendo, porque no estás viviendo para lo eterno, sino que estás viviendo para este mundo. Si vos crees que el peso es una moneda firme, vas a ahorrar en pesos. Pero el que dice que confía en el peso, pero ahora ahorra en dólares, no confía en el peso, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, lo mismo sucede acá. Si vos decís que creés en la resurrección, pero vivís para esta vida, entonces no estás creyendo en la resurrección. Así que vemos que la primera reacción es que muchos no creen en la resurrección. La segunda reacción que vemos en el texto es que muchos ignoran la verdad de Dios sobre la resurrección. Ahora Jesús le responde a este grupo, ¿por qué no creen en la resurrección? ¿Cuál es el motivo por el cual estos hombres no creen en la resurrección? ¿Qué dice el texto? Versículo 24, ¿qué dice el texto? Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Noten el texto. Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La palabra ignoráis es no sabéis, no conocéis, no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Eso es lo que pasa con los liberales. Los liberales no creen en el poder de Dios. Ellos no creen en los milagros, por ejemplo. No creen que Jesús y los apóstoles hicieron milagros. Aunque la Biblia lo dice claramente, pero ellos no creen en los milagros. Ellos no pueden creer que la Biblia es la palabra de Dios sin errores. No pueden creerlo. Entonces, introducen que en la Biblia hay errores. Ellos no pueden creer que Dios va a resucitar a los muertos. No lo pueden creer. ¿Por qué no pueden creer? Porque ignoran el poder de Dios. Ignoran que Dios es poderoso para que nosotros tengamos un libro sin errores. Sin errores. Ellos no pueden creer que Dios de manera providencial y soberana guió a cada escritor de la Biblia para que lo que tengamos sea la palabra de Dios infalible e inerrante. Ellos no lo pueden creer. ¿No? Es que ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es que Dios usó las personalidades, características de las personas humanas, pero al mismo tiempo los guió de tal manera que cuando ellos escribieron sin errores? Y escribieron, la Biblia no es todo un dictado, pero al mismo tiempo es la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? No, eso no puede ser. No puede ser. Entonces dicen que la Biblia es un libro humano. Ignoran el poder de Dios. Pero hay personas que no ignoran el poder de Dios, pero sí ignoran las Escrituras. Hay personas que quizás van ahí dando su dinero
Porque tienen fe en Dios, de que si dan, Dios le va a dar el doble. O sea, tienen fe en un sentido. Pero desconocen las Escrituras, porque Dios no les promete eso. Hay personas que hacen promesas absurdas, porque creen que Dios puede hacerlo, pero Dios no lo promete en la Biblia. Personas que van a buscar creyendo que tal pastor le puede dar una bendición. Bueno, y tienen fe en Dios, pero erran porque desconocen lo que la Biblia dice. Así que Jesús comienza respondiéndole a estos hombres. Él dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, pero Jesús comienza respondiendo en cuanto al poder de Dios. Jesús responde a la pregunta del levirato. Es esto que dije antes, de que Deuteronomio 25, si un marido moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con ella. Jesús comienza respondiendo a esa cuestión. Y el problema que tenían los saduceos es que ellos pensaban que la vida en el cielo sería exactamente igual a la vida en la tierra. Exactamente igual. Si bien, como vamos a ver, habrá una continuidad entre la vida en la tierra y la vida en el cielo, ellos pensaban que iba a ser exactamente lo mismo. Entonces, como iba a ser exactamente igual, claro, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? Si una persona muere, claro, ¿cómo funciona el levirato del cielo? Nosotros también tenemos preguntas. ¿Cómo es que en el cielo no vamos a envejecer? ¿Qué vamos a tener en el cielo? ¿Cómo es que vamos a estar para siempre en un lugar y nunca nos vamos a aburrir? ¿Cómo es que vamos a conocer por toda la eternidad al Señor? ¿Cómo funciona eso? Bueno, no sé, pero creemos en el poder de Dios, creemos en lo que la Biblia dice. Entonces Jesús comienza respondiendo a esta pregunta que no había respuesta en el Antiguo Testamento. La verdad es que no responde cómo iba a ser el matrimonio en el cielo. Así que Jesús responde primero a esto: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento. Jesús le dice, bueno, ustedes ignoran el poder de Dios, porque, bueno, en el cielo no va a haber casamientos. ¿Dios puede hacer que en el cielo no haya casamientos? Claro que sí, y lo va a hacer, porque la Biblia lo dice. Entonces, ustedes ignoran el poder de Dios. Uno de los propósitos del matrimonio, no es el único, pero uno de los propósitos, es la reproducción. No es el único, claro que no. Pero uno de los propósitos es la reproducción, porque cuando Dios forma el matrimonio, le dice, bueno, reproduzcanse y fructifiquen y llenen la tierra. Entonces, uno de los propósitos, no el único, pero uno es la reproducción. Digo no el único porque un matrimonio no puede tener hijos, ¿es menos matrimonio? No, de ninguna manera. ¿Va a ser un matrimonio infeliz? No necesariamente. Pero vamos a decir así, a modo global, general, uno de los propósitos es la reproducción. Pero en el cielo ya no va a haber reproducción, ya no va a haber. Van a estar todos los comprados a precio de la sangre de Cristo, pero ya no va a haber reproducción. Y dice el texto, noten conmigo, dice que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, dice, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué quiere decir esto de que vamos a ser como los ángeles? Bueno, algunos piensan, basado en esta frase, que quiere decir que no vamos a tener cuerpos, que en el cielo vamos a ser espíritus. Bueno, no está diciendo eso. El pasaje de Lucas 20:36, el pasaje paralelo, aclara qué quiere decir con los ángeles. Yo se lo leo. Dice, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles. O sea, ¿qué quiere decir que seremos como los ángeles? No que no vamos a tener cuerpos, sino ser como los ángeles quiere decir que no vamos a morir. Los ángeles no mueren, no vamos a morir. Entonces, el matrimonio no es necesario, porque si no morimos, no es necesario ¿qué? La reproducción para sostener la raza humana, no es necesario. Entonces, si no es necesaria la reproducción para conservar la raza humana, entonces ya no es necesario el matrimonio. No es necesario. Pero estas personas lo ignoran esto, lo ignoran. Así que todos los que estamos casados en el cielo, el matrimonio es entre Cristo y su pueblo, pero ya no vamos a estar casados. Ahora un pastor pregunta, ¿cómo será la relación con mi cónyuge? ¿Cómo será? Dice lo siguiente, yo lo cito. Mi esposa Nancy, dice este hombre, es mi mejor amiga y mi hermana en Cristo más cercana.
¿Seremos más distantes en el nuevo mundo? Por supuesto que no, dice. Estoy convencido de que llegaremos a ser más cercanos en el cielo. Llegaremos a ser más cercanos. Lo que hacemos aquí toca cuerdas que repercutirán para toda la eternidad. Nada borrará el hecho de que Nancy y yo somos compañeros matrimoniales aquí y que hemos invertido tanto de nuestra vida el uno en el otro sirviendo juntos a Cristo. Espero que aparte de Dios nadie me entenderá tan completamente como Nancy y que no habrá nadie cuya compañía busque y disfrute tanto como la de ella. En los buenos matrimonios cada uno es el mejor amigo del otro. No hay razón para creer que no seguirán siendo los mejores amigos en el cielo. En nuestra vida aquí, 2 personas pueden ser compañeros de negocio, compañeros de tenis o de juego de cartas. Pero cuando ya no son compañeros, no quiere decir que su amistad termina. La relación que se construyó durante una clase de asociación a menudo se lleva a una amistad permanente después de que la asociación ha terminado. Y concluye este hombre: espero que eso sea cierto en la nueva tierra para los miembros de la familia y los amigos que se apoyaron mutuamente aquí. Así que no habrá más matrimonio, pero seguramente la relación con nuestro cónyuge será quizás una relación cercana, quizás la más cercana que tengamos, no lo sabemos. Así que estos hombres ignoran, en primer lugar, el poder de Dios, ignoran que Dios pueda hacer algo que sea distinto del cielo. Pero lo segundo que ignoran, ¿qué dice el texto? Son las Escrituras, o sea, lo dice primero en realidad, las Escrituras. Y la realidad, hermanos, es que ellos no conocen la Biblia, porque la Biblia habla de la resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por todos lados, la Biblia aclara que va a haber una resurrección, que vamos a resucitar para estar siempre con el Señor. Cito un solo texto, ahora, después citaré más, pero cito un solo texto, Ezequiel 37:12, noten lo que dice, Ezequiel 37:12, ellos tenían el libro de Ezequiel, Ezequiel 37:12, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, o sea, esto es palabra de Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Se dan cuenta? Es claro, la Biblia es clara en que habrá resurrección, aún en el Antiguo Testamento. Pero estos hombres lo ignoran, ignoran las Escrituras. Hermanos, y déjenme decirles que la Biblia también, el Nuevo Testamento, también habla, aún con mayor detalle, sobre la resurrección. Entendemos que la revelación es progresiva. Toda la Biblia habla de la resurrección, pero entendemos que cuando se va añadiendo a la revelación, hasta Apocalipsis, donde se termina la revelación, se va añadiendo nueva información. Así que claro, por supuesto, Moisés no sabía lo mismo que sabemos nosotros. No porque somos más inteligentes, sino porque tenemos más revelación que Moisés. Y tenemos más revelación que David. Y tenemos más revelación que Jeremías. Entonces, la Biblia del Nuevo Testamento, hermanos, habla de la resurrección, muy clarito, no hay dudas. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. De que ha de haber resurrección de los muertos. Así que la Biblia, hermanos, es clara sobre la resurrección. Pero quizás nuestro mayor problema, por el cual nosotros ignoramos la resurrección, es porque ignoramos lo que la Biblia enseña sobre ella. Quizás nos preguntamos, no entendemos cómo será esto de la resurrección. ¿Cómo será esto que tengamos cuerpos nuevos? Claro, muchas personas no creen en la resurrección porque piensan, ¿qué haremos en el cielo? ¿Me vas a decir que voy a ir al cielo por toda la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a aburrir en el cielo? Vamos a estar tocando ahí el arpa todo el día, sentado en una nube,
cantando y cantando y cantando. A mí también me aburriría eso. Es que eso es lo que la imagen que nosotros tenemos del cielo. Entonces, al tener esa imagen del cielo, de cierta manera, hermanos, no creemos. Creemos, pero no creemos. Pero la Biblia habla de la resurrección, hermanos, y la Biblia habla del cielo. Habla del cielo. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia que haremos en el cielo es comer. Comeremos y beberemos, dice Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Cuándo es eso? En la resurrección. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de finos purificados. Así que una de las cosas que haremos en el cielo es comer. Pero no, cuando habla de comer no apunta a la glotonería, sino que apunta a la comunión. Eso es lo que habla, la comida habla de comunión. Por eso cuando dice que cuando disciplinamos a alguien, ni aún comáis, ¿qué quiere decir eso? No tengáis comunión. Entonces cuando habla de que comeremos en el cielo y habla de banquete, habla de una fiesta, habla de una comunión. Y la realidad, hermanos, si somos honestos, lo que más nos gusta de comer con personas, ¿qué es? La comunión. Cuando alguien te invita a comer, no le preguntás, ¿y qué vas a hacer de comer? No importa qué vas a hacer de comer. Vamos igual. ¿Qué nos gusta? La comunión. Eso es lo que nos encanta. Alguien festeja un cumpleaños y no importa qué comida hace. No importa. Si Pablo hace asado, mejor, ¿no? Estamos más contentos. Pero no importa. Si no, pan duro está bien. No, es que no vamos por el asado. ¿Vamos por qué? Por la comunión. Hace poco fuimos a comer el fin de semana pasado y nadie fue por la comida. Fuimos ¿por qué? Por la comunión. Quizás si te quedabas en tu casa comías más temprano. Pero no importa, es que no importa eso. Lo que importa es la comunión. Nos encanta. Vamos a los cumpleaños, ¿por qué? ¿Averiguamos qué comida hay? No, porque nos encanta la comunión. Vamos a los casamientos, ¿por qué? ¿Por la comida? No, porque nos encanta la comunión. Y cuando la Biblia dice que en el cielo comeremos y beberemos, es que tendremos comunión en el cielo. Compartiremos, como hacemos acá. ¿Realmente habrá diferencias en el cielo? Claro que sí, por supuesto. Una ya la acabo de decir. No habrá casamiento. Otra, no habrá pecado y no habrá posibilidad de que el pecado entre. Otra, no habrá muerte. Otra, veremos al Señor físicamente, etc. Habrá diferencias, pero también habrá continuidad. Y la verdad, hermanos, es que cuando nosotros vemos que Jesús resucita, nos damos cuenta de cómo se relaciona Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús resucita, ¿cómo se relaciona? ¿Como si nunca los hubiese conocido? ¿Como allá distante? ¿Cómo se relaciona? Es precioso ver la intimidad que Jesús tiene con sus discípulos, al punto que cuando resucita, desayuna un pez ahí con ellos, como seguramente lo hacía antes. Se sienta ahí a comer y está con ellos compartiendo, como lo hacía antes, pero estaba resucitado. Le dice a las mujeres que le digan a los apóstoles que vaya a Galilea. ¿Pero cuándo se lo dijo eso? Antes de haber muerto y resucitado. Pero Jesús sigue como si nada hubiese pasado en un sentido. Ahora hay diferencia, porque Jesús se aparece en el medio de un lugar todo cerrado. Antes no lo hacía eso. Ahora sí lo hace. Hay cierta diferencia, pero no, en otro sentido hay una continuidad. Y te animo a algo, cuando llegues a tu casa, lee Juan 21:15. Lee Juan 21:15. Si vos lees Juan, ahí está la charla de Jesús con Pedro, donde Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Mirá esa charla y te das cuenta que parece que nunca hubo muerte y resurrección. Si vos esa charla la ponés en capítulo 5, no parece lo mismo. Jesús está hablando con Pedro como si nada. Está instruyendo a sus apóstoles como si nada. O sea, está teniendo la misma relación que tenía con los apóstoles de comunión, de comer con ellos, de desayunar, de ir caminando, de enseñarles, como lo hacía antes de la resurrección. Porque habrá una continuidad, hermanos. Tendremos comunión. Tendremos memoria en el cielo. Tendremos memoria. Quizás en el cielo, así como a veces, quizás a mí nunca me ha pasado todavía, espero que alguna vez me pase, quizás a ustedes sí, algunos de ustedes sí, pero te cruzás con alguien que le sembraste la semilla del Evangelio y te lo cruzás 20 años después, nunca esa persona se fue, nunca más la viste, y 20 años después te cruzás y decís,
¿sabes qué? Yo conocí al Señor porque un día me hablaste del Evangelio, me entregaste un folleto, lo decía, yo me fui, no te presté atención, pero eso el Señor lo usó de esta manera, así, 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 y conocí al Señor. Y eso, wow, hay casos que pasa eso. Bueno, eso mismo pasará en el cielo, porque tendremos comunión. Y en el cielo no conoceremos a todas las personas, las iremos conociendo como las conocemos acá en la tierra. No vamos a ser omniscientes en el cielo, está claro eso. Y seguramente conoceremos personas que quizás conocieron al Señor. Esa misma historia la escucharemos en el cielo quizás. Porque habrá una continuidad, hermanos, habrá una continuidad. La Biblia habla no solamente en el cielo, un error teológico que tenemos nosotros es que nuestra mayor atracción en el cielo, ¿quién será? Dios. Totalmente, totalmente. El Apocalipsis 21, y Él mismo morará con ellos. La mayor atracción del cielo es Dios. Pero que Dios sea nuestra mayor atracción no quiere decir que desestimemos la relación que tenemos. O sea, nosotros no podemos separar mi relación con Dios de mi relación con los demás. No lo hacemos acá en la tierra, hermanos. Ya lo hemos estudiado todos los que han hecho el curso de membresía. No lo hacemos acá en la tierra. Yo no puedo separar acá en la tierra mi relación con Dios ¿de qué? De mi relación con otros. No lo podemos separar. Al punto de que la Biblia dice que si yo digo que amo a Dios pero no amo a mis hermanos, soy un mentiroso. Entonces, si no lo podemos separar acá en la tierra, ¿por qué pensamos que lo podemos separar en el cielo? O sea, ¿por qué pensamos que en el cielo va a ser Dios, yo y los demás no importan? No. Y la Biblia siempre, Apocalipsis 21, habla de un pueblo morando con el Señor físicamente. Entonces nuestro mayor gozo será el Señor, pero hallaremos gozo en poder relacionarnos unos con otros. De vuelta, si pensamos cómo Jesús trató a sus discípulos luego de la resurrección y cómo charlaba con la misma familiaridad que antes de haber muerto y resucitado, me imagino que eso haremos nosotros. No es extraño, hermano, así es como termina el culto y nos paramos, charlamos y compartimos. ¿No somos espíritus? Bueno, eso mismo haremos en el cielo. Claro que sí, porque vemos que es lo que la Biblia enseña de la comunión que tendremos. Y otra cosa que ignoramos, pienso del cielo, quizás a muchos no les guste esto, pero en el cielo trabajaremos. En el cielo trabajaremos. Una de las maneras por las cuales no pensamos que el cielo va a ser aburrido es porque pensamos que vamos a ser eternos jubilados, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, 20 años jubilado me la banco. Una eternidad jubilado, ¿qué hago? Me aburro. Bueno, la Biblia habla que en el cielo trabajaremos. La Biblia, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Jesús estando en la tierra trabajó. En la parábola del mayordomo fiel, dice que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es ese poco ser fiel? O sea, vos has administrado lo que yo te di de manera fiel. Entonces te voy a dar para administrar de la misma manera que en la tierra, en el cielo, pero mucho más. Administrar, ¿qué requiere? Trabajo. Pero claro, sin pecado, hermanos. Sin pecado. Así que en el cielo nosotros, no todos, pero algunos, en realidad el ser humano haya satisfacción en el trabajo. Las personas que no trabajan, no sé, se deprimen. Recuerdo a Almeida, que lo conocerán, cuando se retiró de River tenía 30 años, jugador de River, que fue técnico luego, y dice que él cuando se retiró se deprimió. Dice, era un jubilado de 30 años. Claro, porque de cierta manera nosotros hallamos satisfacción en el trabajo. El trabajo no es causa del pecado. Entonces, bueno, en el cielo hallaremos satisfacción perfecta en el trabajo. De vuelta, nuestro mayor gozo será el Señor, por supuesto, pero trabajaremos y hallaremos satisfacción. Así que, hermanos, la Biblia habla sobre el cielo, no ignoremos. Ellos no creían porque ignoraban lo que la Biblia dice de la resurrección. Y nosotros lo ignoramos también. Ignoramos lo que la Biblia enseña sobre el cielo. Así que vemos 3 reacciones sobre la resurrección. La primera reacción es que muchos no creen en la resurrección. La segunda es que muchos ignoran la verdad de Dios sobre la resurrección. Y la tercera y última reacción es que muchos se aferrarán a la esperanza de la resurrección. Muchos se aferrarán a la esperanza de la resurrección. Y noten que Jesús, luego de responder a sus preguntas y de demostrarles cómo el poder de Dios hará la resurrección y cómo el poder de Dios puede hacer que en el cielo no haya matrimonio,
Ahora Jesús contraataca. Noten versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? ¿Se dan cuenta? Jesús está contraatacando. Después de silenciarlos, ahora los pone a prueba. Pero a mí me llama algo la atención. El texto que Jesús usa. Si yo hubiese estado ahí, no hubiese usado ese texto. Hubiese usado otro. Por ejemplo, para mí el texto con más claridad que habla sobre la resurrección en el Antiguo Testamento es de Daniel 12:2. Yo se los leo, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Clarísimo. ¿Por qué Jesús no usa Daniel 12:2? ¿O por qué no usa Job? Job 19:25, noten, clarísimo. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, resurrección, en mi carne he de ver a Dios. ¿Por qué no cita ese texto Jesús? ¿Por qué usa un pasaje de Éxodo? Y además me pregunto, ¿dónde el pasaje de Éxodo habla de la resurrección? Si vos lees ese texto en tu casa, ¿o usarías ese texto para argumentar que hay resurrección? Yo no lo usaría. Bueno, brevemente, en primer lugar, notamos que ellos no creían, o ellos creían solamente ¿en qué? En el Pentateuco. Así que si Jesús les daba un libro de Daniel, le iba a decir, no, pero Daniel no lo escribió Daniel. Daniel se equivocó. No, en realidad, si le citaba Job, lo mismo. Isaías, lo mismo. Así que Jesús lo lleva a su cancha. ¿Ok? ¿Ustedes creen en el Pentateuco? Bueno, ¿no leyeron el Pentateuco? Pero lo segundo que nos preguntamos es, bueno, pero ¿por qué ese pasaje del Pentateuco? ¿Por qué ese pasaje? ¿Dónde habla ese pasaje que habrá resurrección? Ese pasaje cita cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y lo va a mandar a liberar al pueblo de Israel, y Moisés no quiere ir y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde está hablando de la resurrección? Bueno, debemos entender que Jesús no está dando el significado del texto. O sea, por ejemplo, cuando el eunuco va leyendo el libro de Isaías, ahí en Hechos 8, y se le acerca a Felipe, le da el significado del texto. ¿De quién habla? ¿Quién es este que va a pasar esto? Significado. Jesús. Jesús es el siervo sufriente. Es Jesús. Bueno, Jesús en este texto no está dando el significado del texto, sino está usando lo que se dice la trascendencia. Lo voy a explicar. Lo que Jesús está haciendo acá es conectando Éxodo con Génesis. La frase el Dios de se usa en Génesis. Solo algunos textos, por ejemplo, en Génesis 24:12, Dios de mi Señor Abraham. Génesis 24:48, Dios de mi Señor Abraham. Esa frase, el Dios de, se usa en Génesis para hablar de pacto. Yo soy el Dios de, yo soy el Dios que hice un pacto. Yo soy el Dios que hizo un pacto con Abraham. Cuando Dios se le aparece a Isaac, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios que hice un pacto con tu padre Abraham. Y cuando se le aparece a Jacob, le dice, yo soy el Dios que hice un pacto con tu padre Abraham e Isaac. Así que la frase, yo soy el Dios de, es, yo soy el Dios del pacto. Pregunta, hermanos. Una de las cosas que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob es darle una descendencia, muy bien, ¿y qué más? Y una tierra. Dios le prometió una tierra. Pregunta, ¿ellos tuvieron la tierra? No tuvieron la tierra. Pregunta, si ellos no resucitan, ¿Dios puede cumplir su pacto? ¿Dios puede cumplir su pacto? No. Para que Dios cumpla su pacto, el Dios del pacto, ¿qué tiene que haber? Resurrección. Si no, no hay Dios de pacto. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo soy el Dios que hizo un pacto con Abraham. Jesús está citando a Génesis, a Éxodo, pero en realidad a Génesis. Yo soy el Dios que hizo un pacto. Entonces explíquenme, si ustedes creen en el Pentateuco y ustedes creen que Dios hizo un pacto
¿Cómo Dios va a cumplir su pacto con Abraham si los muertos no resucitan? ¿Cómo? Explíquenme, por favor. No hay manera. No hay manera. Para que Dios cumpla su pacto, ¿qué tiene que haber? Resurrección. Y hermanos, eso es precioso porque eso se conecta de manera directa con nosotros. Si nosotros no podemos pensar el pacto que Dios le hizo a Abraham, bueno, todavía no se ha cumplido. Lo va a cumplir cuando el Señor venga a reinar, pero no lo ha cumplido todavía. Y en un sentido, hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Pónganse a pensar por un momento. Si no hay resurrección, Dios no puede cumplir su palabra. Dios te dice, por ejemplo, hacé tesoros en los cielos. Claro, en los cielos. Pero solamente de qué manera se puede cumplir eso? Si hay resurrección. Dios te dice que si sos perseguido en esta tierra por su causa, vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. ¿Pero de qué manera se va a cumplir eso? Solo si hay resurrección. A los ricos de este mundo le dice que no atesoren para sí, sino que sean generosos para lo porvenir. ¿Pero de qué manera se va a cumplir eso? Solamente si hay resurrección. Si no hay resurrección, hermanos, la mayoría de las promesas que Dios nos hace en su palabra no se podrían cumplir. Porque todas las promesas que Dios nos hace tienen que ver con la eternidad. Dios no te dice, cree en mí y tu vida va a ser más fácil. Dios no te dice, cree en mí y vas a ser rico. Dios no te dice, cree en mí y todos tus problemas se van a ir. No te promete nada de eso. Pero sí te promete una cosa. Tu recompensa será grande en los cielos. Y la verdad, hermanos, la mayor esperanza que tenemos, por la cual sabemos que vamos a resucitar, es porque hubo alguien que resucitó. Y ahí es lo que dije al principio. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Dice 1 Corintios 20, 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que estaban en Adán, ¿qué cosa? Murieron, mueren, nacieron muertos espiritualmente y si no se arrepienten, morirán, sufrirán la muerte segunda. Pero todos los que están en Cristo vivirán. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Así que esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. La Biblia es muy clara, hermanos. Nosotros tenemos la esperanza en la resurrección. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, un día resucitaremos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hagamos tesoros en los cielos, no atesoremos acá en la tierra, porque todo lo que hagas acá un día se quemará, dice 2 de Pedro. Todo lo que hagas para esta tierra sin que tenga repercusión para la eternidad no sirve, hermano, no sirve, lo vas a dejar en la tumba. Pero déjame cerrar con una pregunta, y es la siguiente: ¿estás seguro que resucitarás para vida? ¿Estás seguro que vas a resucitar para vida? Si vos hoy morís, ¿vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Vas a estar, los no creyentes también van a resucitar, dice la Biblia, para ser echados, Apocalipsis 20, en el lago de fuego. Si vos morís hoy, ¿qué resurrección aguardarás? ¿La resurrección de vida o la resurrección de muerte? Termino con esta cita de J.C. Ryle. Dice: solo debemos considerar cuidadosamente una cosa, solo una cosa. Tengamos cuidado de que cuando resucitemos sea para resurrección de vida y no resurrección de condenación. Para el creyente en el Señor Jesús, la resurrección será la mayor de las bendiciones. Pero para el mundano, el impío y el profano, la resurrección será una desgracia y una maldición. Nunca descansemos hasta que seamos uno con Cristo y Cristo en nosotros. Y entonces, solo entonces, cuando estemos seguros que resucitaremos para vida, entonces podremos mirar hacia el futuro, adelante, con gozo a la vida futura. Si vos estás acá y no te has arrepentido de tus pecados, hacelo hoy. Arregla hoy tus cuentas con Dios. Arrepentite de tus pecados y poné
tu fe en Jesús, que murió y resucitó al tercer día, para pagar tu deuda. Porque si no, el día que resucites será para condenación. Oramos. Señor, queremos pedirte perdón, Padre, por las veces que nos encontramos viviendo para este mundo. Señor, perdónanos por las veces que vivimos como si no hubiese resurrección, por estar más preocupados, Señor, en estar cómodos en esta vida que en que tu reino se expanda, en ganar almas, en luchar por la extensión de tu reino, aún en sufrir por tu causa, Dios. Perdónanos, Señor, por las veces que estamos tan aferrados a esta vida, tan aferrados. Y gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias que Él pagó todos nuestros pecados. Gracias que, Señor, tú nos ves en Cristo y por eso podemos acercarnos a ti. Damos gracias. Y también te rogamos, Dios, por favor, a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca, Dios. Aquellos que están hoy aquí, Señor, y el día que mueran van a estar aguardando la muerte segunda, el lago de fuego, por favor, Dios, dales vida para que puedan creer en el Evangelio, dales arrepentimiento, dales fe, Dios. Sálvales, ten misericordia, Dios, como la has tenido de nosotros, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.